Si hace 5 meses me hubieran preguntado, Arturo, ¿eres capaz de dejar Sony y cambiarte a Lumix? Hubiese dicho, están completamente locos, ni de casualidad. Pero he tenido la oportunidad de probar esta S1R Mark II y déjenme decirles que he cambiado de opinión. Pero mejor se los explico justo después de la intro. Antes de comenzar, déjenme decirles que este video no está patrocinado por absolutamente nadie. Yo sí contacté a la gente de Panasonic España para que me permitieran utilizar esta cámara por un periodo de tiempo, creo que son 6 semanas, la cual tengo que devolver y no estoy recibiendo ninguna compensación económica por decir lo que voy a mencionarles a ustedes en este video. Pero sí quiero agradecerles sobre todo a Isabel y a Mónica que fueron tan amables y tuvieron contacto conmigo, y también a la gente de Photocá, especialmente a Frank, que me consiguió este 50 milímetros 1.4, que es un espectáculo. Pero bueno, dicho esto, la gente se preguntará, Arturo, ¿y por qué nunca pensaste en Panasonic? Y no es porque sea una mala marca o que sus cámaras fueran malas, sino que sencillamente hay dos funciones que para mí son indispensables en la cámara como creador de contenido, o sea, haciendo videos, y también como fotógrafo, y las cuales no estaban presentes en estos equipos. Una era el sistema de enfoque, que estaba nada más por contraste, no tenía el sistema de enfoque híbrido que ahora sí poseen, y era, bueno, tenía ese problema de estar buscando el enfoque todo el tiempo que no era preciso. Y para mí, que me grabo solo, no puedo estar pensando, ¿me habrá enfocado o no me habrá enfocado? Yo necesito estar concentrado en lo que estoy haciendo. Y lo segundo es que yo en fotografía muchas veces estoy utilizando la función de tethering, o sea, disparar mi cámara desde la computadora. Y si bien Lumix tenía un software que lo hacía de manera propietaria, los software que yo utilizo, que son Evoto y Capture One para lo que es el tethering, no estaban respaldando esta marca. Por lo que a pesar de sus grandes funcionalidades que vamos a ver ahorita, y que no sé por qué, pero que prácticamente nadie habla de ellas en las redes, nunca la tomé como una alternativa seria para mí al momento de hacer fotografía y video. Pero después de estar utilizándola por un tiempo, créanme que mi percepción de la marca ha cambiado completamente. Pero mejor se los enseño con cada una de las funciones que les voy a mostrar. Bueno, pero comencemos por aquello que para mí era más crítico, que era el sistema de enfoque. Y nada mejor que mostrárselo en vivo haciendo dos pruebas. Una en estudio, en condiciones controladas, y otra en exteriores. Como pueden ver en estudio, me sigue perfectamente. Salgo de escena, entro en escena, salgo de escena de un lado de la mesa, después salgo por el otro lado para que, ¿sabes?, tratar de confundir, y funciona perfecto. Después me fui a exteriores, al Parque de Viveros aquí en Valencia, y en verdad estuve haciendo pruebas, tanto acercándome, alejándome, y quizás en un par de instantes se pierde un poquito el enfoque, pero en términos generales es muy, pero muy bueno. Nada que ver con el sistema de enfoque anterior de Lumix. Al punto que cubre completamente todas mis necesidades. Igualmente hice la prueba con la Sony para que ustedes puedan ver una comparativa y se van a dar cuenta que sí, Sony sigue teniendo una ligera ventaja, sobre todo por esas dos partecitas en donde se pierde algo el enfoque, pero es que es prácticamente mínimo. Y en condiciones en que yo me grabo y en fotografía que la probé, no hubo prácticamente ninguna diferencia. Bueno, no prácticamente, no hubo diferencia en los resultados. Entonces, para mí ese punto quedó completamente resuelto. Y lo segundo es poder hacer tethering utilizando mi laptop. Entonces, aquí lo tengo conectado a lo que es Capture One y fíjense cómo identifica perfectamente a la cámara y no hay ningún tipo de problema. Puedo hacer todos los ajustes previos, después hacer la foto, se lo va a aplicar a todas las demás fotos. O sea, es una función que en verdad es mucho más potente utilizando este software que utilizando el sistema o el software propietario de la marca. Y ojo, fíjense que con Evoto también la reconoce. Y bueno, falta nada más que la gente de Lightroom también la incorpore, que estoy seguro de que lo hará muy pronto también. Pero hablemos de las ventajas que tiene en fotografía con respecto a otras marcas, o por lo menos a Sony, que tiene funciones que yo no tengo en mi cámara. La primera es la función de Onion Skin, que no es otra cosa que, bueno, la traducción es como piel de cebolla, que simplemente es una transparencia de una imagen que ya haya tomado yo previamente. Esto puede sacarse de un video o puede sacarse también de una fotografía. Y tiene aplicaciones, obviamente, para ambos casos, tanto para video como para fotografía. Por ejemplo, yo estoy grabando esto aquí ahorita y me siento cansado, no quiero terminar, me voy y regreso mañana a terminar el video. Yo me puedo reencuadrar perfectamente
porque sé dónde estoy utilizando uno de los frames de la grabación anterior o utilizando una imagen de ella. Entonces eso es algo perfecto porque me va a permitir a mí no tener que finalizar todo el proyecto en un mismo día, sino que lo puedo hacer por etapas. Y esto aplica igualmente en exteriores. Y ustedes dirán, bueno, ¿y en fotografía cómo puede ayudarme eso? Bueno, genial para fotografía de producto donde tenemos que tener siempre el mismo encuadre. Algunas veces tenemos una serie de fotos, qué sé yo, 200, 300 fotos en un día de diferentes productos, ¿sabes? De una marca cualquiera X y no nos da tiempo. Y necesitamos tener el mismo encuadre al día siguiente y tenemos que retirar la cámara del estudio. Bueno, al día siguiente, utilizando una de esas imágenes, vuelvo a tener exactamente el mismo encuadre. O sea, esto es maravilloso como pueden ver. Aquí me ven poniéndolo a mí de manera, ¿sabes? Bastante torpe. Quité las dos cámaras que utilicé como referencia. Después las traté de poner más o menos igual, pero ustedes me entienden. Esto lo hago nada más para que ustedes vean que tiene esa posibilidad de hacerlo dentro de cámara. Bueno, ya que estamos hablando del Onion Skin, también la cámara o el sistema lo utiliza para otra funcionalidad que está genial, que no es otra que la stop motion, que no es otra cosa que el movimiento de un objeto de un punto A a un punto B. En este caso, utilicé la cámara. Fíjense que la estoy moviendo utilizando lo que es el sistema este de Onion Skin y vean cómo va grabando cada una de las imágenes donde voy posicionando la cámara. O sea, hacer un stop motion con esto es extremadamente sencillo porque tengo la referencia visual siempre en la pantalla de la cámara. Y mejor si lo tienes en un monitor externo para que lo puedas ver más claramente, obviamente. Y esto es algo que normalmente tienes que pagar aparte por un software en tu teléfono o en un monitor externo para poder tener esa opción. Aquí está directamente en la cámara. Otra funcionalidad increíble también es la de pintar con luz, o sea que llamamos normalmente light painting, la cual también está como una función dentro de la cámara. Y fíjense que yo voy pintando con luz las cámaras poco a poco, no aparece de inmediato, pero a los pocos segundos empieza a aparecer donde he pintado con la luz, sin absorber la luz de ambiente, porque crea esa imagen negra primero. Entonces, tienes la referencia visual para poder obtener el resultado que deseas e inclusive hacer correcciones en un momento dado porque te das cuenta de que te faltó un pedacito. No tienes que volver a hacer la toma desde cero. Y de verdad que estas funciones últimas que le he mencionado yo no las he visto en ninguna review hasta el momento. O sea, no sé, quizás la tenga alguien por allí, pero yo no las he visto. Y me parece que son geniales para aquellas personas que se dediquen a este tipo de creación de imágenes. Y que por lo menos al día de hoy yo no conozco ninguna cámara de Sony que lo haga. Sé que algunos Olympus en el formato de micro 4 tercios lo hacen, pero yo nunca lo había visto en el formato de full frame. Yo, de repente alguna Nikon o Canon lo hace, pero por lo menos Sony estoy seguro que no. Bueno, el siguiente punto se refiere a Focus Stacking, que si bien está presente en muchas cámaras, en casi todas tienes que retirar todas las fotos que hayas tomado en RAW, llevarlo a un procesador, como por ejemplo Photoshop, para obtener el resultado final. Aquí ella te toma todas las fotos y te hace el procesamiento dentro de cámara, tanto en formato JPG como en formato RAW, lo cual para aquellas personas que no son expertas en la utilización de software es algo maravilloso. Y para los que pregunten, bueno, ¿y es del mismo tamaño, más grande? No, es ligeramente más pequeño por lo que es el sistema de enfoque y ese efecto de focus breathing que va cambiando ligeramente el ángulo de visión. Bueno, entonces hace un pequeño recorte, pero créanme que es bastante pequeño. Y por último tenemos la opción de Pixel Shift, que a diferencia de otras marcas también lo puedo hacer a pulso, o sea, no teniendo que estar la cámara montada sobre un trípode. Y que de paso en la última actualización también mejoraron lo que se refiere a los pequeños movimientos que pueden haber en la escena. De todas maneras, al final del video les voy a hablar de la última actualización, la 1.2 y las nuevas funciones que también trae, que hay una de enfoque que está genial. La siguiente función de fotografía que yo no testé, pero que sé que está, es en la función de ráfaga que me permite hacer precaptura, que no es otra cosa que ella va guardando en la memoria de la cámara, en el buffer, lo que son las imágenes antes de yo apretar el obturador. Lo único que tengo que hacer es apretarlo hasta el medio y allí me da la opción de decir, bueno, en el menú me da la opción de escoger que puede ir grabando 0,5 segundos antes de la acción, 1 segundo o hasta 1,5 segundos antes de apretar yo el obturador. Esto es increíble para la fotografía de acción y naturaleza. Aquí no hay la posibilidad alguna de perderte un momento, porque si tú tienes esa opción activada, al momento de tú apretar el obturador, tienes seguro de que algo que haya pasado antes, porque normalmente vemos la acción y cuando apretamos ya ha pasado ese momento preciso que necesitamos, pero con la precaptura no. Me estoy asegurando de que ese momento también lo voy a obtener. Y esto es algo que no está solamente presente en Panasonic, o sea, en Lumix, perdón, sino que también lo tiene la Sony, en la Sony A1 II, en la Sony A9 III, pero son cámaras, una de 6.000 euros y la otra casi de 7.000 y pico. Y en el caso
de la Nikon, también lo tienen la presente en la Z9, pero es una cámara de 5.600 euros o por allí cerquita de esta. Entonces tener esta funcionalidad aquí, que de paso me permite tener hasta ráfagas de 40 fotos por segundo utilizando el disparador electrónico, me va a permitir a mí no perder ningún momento que yo desee capturar. Bueno, toca hablar de video. En verdad que aquí las ventajas que tiene sobre Sony son maravillosas. Y la primera de ellas es la tan nombrada o la función esta de OpenGate, ¿no? Que me permite utilizar el sensor completo para grabación. O sea, que va a grabar en formato 3x2, que es el que tienen nuestros sensores, sin hacer ese recorte de 16x9 directamente en cámara, sino que me da la opción después de utilizar todo ese espacio para hacer los recortes que yo desee. Y ese OpenGate está presente hasta en los 8K de esta cámara, que la acaban de llevar a 8.1. Entonces me permite con una misma toma, la grabo en 3x2, tener de una vez la salida para el formato horizontal 16x9 sin perder calidad, y también en el formato vertical, sea el 9:16 que se utiliza mucho para los shorts de YouTube y los reels de Instagram, o el formato S4.3 que también lo puedo utilizar en Instagram, sin la pérdida de calidad y pudiendo darle una salida de verdad espectacular a todos los videos. Esto a mí me ahorra muchísimo tiempo porque normalmente tengo que hacer todas las tomas primero en horizontal y después en vertical. Porque sí, está bien, soy medio maniático y quiero tener la máxima calidad siempre, sobre todo para tener esa flexibilidad también en edición. Que dicho sea de paso, es una ventaja que vamos a ver más adelante también en la parte de estabilización. Y no solo eso, sino que también me permite grabar en ProRes RAW de manera interna o en ProRes e inclusive hacerlo directamente a un disco duro externo conectado a la cámara, lo cual es un ahorro enorme en lo que se refiere a almacenamiento, porque normalmente esos formatos, como no son comprimidos, ocupan muchísimo espacio, entonces necesitamos tarjetas de memoria muy grandes para poder grabar en ellos, mientras que un disco de 2 teras te cuesta $100, lo conectas directamente a la cámara y listo, te olvidas, puedes grabar muchísimo allí sin ningún tipo de problema. Eso sí, la cantidad de formato de grabación que tiene este equipo no es normal. De hecho, se hace hasta tedioso tener que navegar a pesar de que tienes la posibilidad de filtrar. Pero para una persona que está empezando, créeme que le va a ser complicado. Pero bueno, yo particularmente soy de aquellos que prefieren tener exceso y tener de dónde escoger que solamente algunas alternativas que me ofrezca un equipo. Una de esas cosas que yo me siento engañado es sobre la parte de estabilización. Siempre me habían dicho, no, es que estabilizar un sensor de formato completo es complejo y nunca se va a ver igual que, por ejemplo, una micro 4 tercios que tuve la oportunidad de probar las Olympus y tiene una estabilización que, ¿sabe? Uno parece que tuviera un trípode en la mano porque no se mueve nada. Todo el mundo me decía, sí, pero eso es posible porque estás hablando de un sensor pequeño. Pero déjenme enseñarles los resultados de estabilización interna dentro de la cámara de Panasonic. Van a alucinar. Primero les voy a mostrar una imagen de mí caminando sin ningún tipo de estabilización que ya se ve bastante bien. ¿Sabe? Cero estabilización. La segunda es una estabilización que hacen ellos sin recorte, aprovechando de que hacen la grabación en OpenGate, o sea que puedes grabar el sensor completo. Me imagino que ese restante del 16x9 es el que utilizan para poder estabilizar la imagen y para mí ese ya está perfecto. Fíjense que es como si estuviera trabajando con un dolly o con un gimbal, trabajando y grabándome ahí. Yo no veo prácticamente ningún tipo de movimiento. Después viene el estándar, que hace un pequeño recorte, y por último está el extremo, o sea, el intenso, que ahí se hace un recorte mucho más fuerte, pero bueno, allí es como si estuvieras trabajando con un dron, grabándote así y que no hubiese ningún tipo de viento, o sea, una cosa maravillosa. Allí pueden ver que también en esta funcionalidad, no voy a enseñar nada de Sony porque la estabilización de Sony es muy mala, no tiene ningún sentido compararla y no tengo las otras cámaras a disposición ni de Canon ni de Nikon para poder comprobar si son iguales o mejores, pero de lo que yo he testeado hasta ahorita y las he probado todas, pero no se las puedo comparar. Esta es la mejor estabilización que existe en formato full frame. O sea, no he visto nada igual. Me imagino que quizás otro modelo de Panasonic, la S1-2, puedes tenerla mejor porque no es de tanta resolución y no se notan tanto los movimientos, pero de las que yo he probado, esta es por mucho la mejor estabilización que he testeado. Una cosa extremadamente importante, además de poder tener la posibilidad de grabar en RAW, que me da una flexibilidad en edición después enorme, es también tener las herramientas necesarias e indispensables para lo que yo considero conseguir una buena exposición, sobre todo cuando estamos hablando de video. Y no estoy hablando del típico histograma ni el Zebra, sino
en verdad, dos funciones que me permitan a mí tener la opción de visualizar si hay un problema de exposición real dentro de la toma, sin tener que estar adivinando dónde está ese problema. Aunque podemos decir que el Zebra lo puede lograr, pero tengo que determinar hasta qué punto se va a aparecer ese Zebra, entonces recordarme de eso. Aquí es algo totalmente visual y no es otra cosa que el waveform y los colores falsos. Y esos dos sistemas de control de exposición están dentro de la cámara. O sea, los puedo activar y puedo verificar que mi exposición esté correcta dentro de ella. Y estas son herramientas infinitamente superiores a las dos que mencioné previamente. Y que solamente voy a tener acceso a ellas, por lo menos en Sony, utilizando un monitor externo o conectándolo a la aplicación de monitor y control que tienen ellos, que es maravillosa la de Sony, pero que no lo puedo hacer directamente en cámara. O sea, siempre voy a tener que llevar un equipo adicional si quiero tener esos valores de referencia. En este equipo, la Lumix S1R Mark II, tengo la posibilidad de trabajar por velocidad al momento de grabar, es decir, 50 frames por segundo, y lo trabajo en función de la velocidad, o puedo también trabajar en lo que se refiere al shutter angle, o sea, el ángulo de disparo. Y aquí no me voy a poner muy técnico, pero sí les voy a decir que es una manera mucho más eficiente y rápida de controlar, por ejemplo, lo que es el efecto de flickering, como pueden ver. Lo único que tengo que hacer es pasar a trabajar con disparo de ángulo y allí regular ese ángulo de manera de eliminar prácticamente ese efecto de flickering. Y es algo que normalmente las cámaras no te permiten, las sin espejo, o sea, las cámaras de cine sí, pero las sin espejos normales, comerciales, no te lo permiten y solamente trabajan con lo que es el ángulo normal de 180 grados. Eso tiene obviamente otras aplicaciones, pero bueno, aquí les quiero dejar de esa referencia para que vean que también tienen esa posibilidad en una cámara que está supuestamente pensada para fotografía, pero que tiene funcionalidades de video increíbles. Algunos pueden decir, bueno, esto no es tan útil, pero para mí sí lo es. Y es que cuando yo conecto un monitor externo a mis cámaras Sony, por ejemplo, al activar lo que es el menú para ver cuál quiere navegar allí, se va a ver el menú completo dentro de la pantalla del monitor. No voy a ver absolutamente más nada. En el caso de Panasonic, no solamente veo el menú, sino que también todavía tengo la imagen de referencia de lo que tengo adelante. O sea, el menú pasa a ser una parte de la pantalla, pero no me la cubre por completa. Entonces puedo estar navegando y puedo ver algún cambio que estoy realizando y ese cambio visualizarlo de manera directa en la pantalla, y no es algo que puedo hacer en Sony. Tengo que salir del menú, entrar y volver a salir y ver cuáles son los cambios. En verdad, es bastante engorroso. Y lo otro es que puedo cambiar de punto de enfoque porque la pantalla táctil sigue 100% funcional. Bueno, toca hablar de un tema que obviamente es subjetivo como el color, pero que también es importante que tengamos esa referencia al momento de decidir cuál marca nos puede o se puede ajustar más al gusto de uno, ¿no? Y aquí les voy a poner lo que es el formato de grabación tipo cine de ellos versus el Cineton, que es el formato cine ya cosido sin log ni nada de esto dentro de cada una de las cámaras para que ustedes puedan determinar cuál les gusta más. Entonces, de un lado tienen a Panasonic y del otro lado tienen a Sony. En el caso de Panasonic hay tres modalidades de cine. Yo no veo mucha diferencia entre ellas, pero aquí se las pongo igualmente para que las puedan observar. Bueno, vamos entonces a hacer una pequeña comparativa muy rápida. Esto lo hice apenas salió la cámara porque tenía curiosidad y quería tener la referencia. Hay cosas de estas que ya han cambiado ligeramente, como por ejemplo los precios, pero que nos puede servir para que podamos tener un punto de partida, ¿sí? Entonces yo lo que hice fue ver qué cámaras son capaces de grabar en 8K. Principalmente hacer una referencia de precios y de diferentes funciones que tiene cada una de ellas, ¿no? Entonces agarré la Panasonic S1R Mark II, la Sony Alpha 1 II, la Canon R5 Mark II, la Z9 y la Sony A7R5, ¿no? Entonces, bueno, la que tiene el sensor quizás más pequeño de resolución es la Panasonic, 44.3 megapíxeles, pero suficiente para poder grabar en 8K. Graba en 8K hasta 30 frames por segundo, 6K en ProRes RAW y en OpenGate, y también me permite grabar con 32 bits de audio de manera interna. Es la única de esas tres. Se me olvidó mencionar aquí que también puede grabar en 4K hasta 120 frames por segundo. ¿Ok? Eso nada más lo hace la Sony y la Canon R5 Mark II y la Nikon Z9. La Sony A7R5 no puede grabar en 4K a 120 frames por segundo. Entonces, y la única que tiene OpenGate y 32 bits de audio, por lo menos que yo sepa. Si no es así, por favor me corrigen allá abajo en el comentario, pero de manera educada. ¿Ok? También tiene 10 bits internos, todos lo tienen. Tiene 12 bits en RAW
¿ok? Que también lo puede grabar de manera interna. Eso también tiene la posibilidad de hacerlo con la Nikon, la Z9, ¿ok? Disparo continuo, bueno, 422 tienen todas, tienen RAW y Nikon también, 40 frames por segundo con el obturador electrónico, 30 la Sony Alpha 2, la Canon R5 Mark II, 40 frames en electrónico, 20 la Nikon y 10 la Sony A7R5. El enfoque, todas son duales, con inteligencia artificial todas. 779, la que tiene más puntos de enfoque en este caso es la Canon, la que tiene menos es Nikon, pero que funciona de manera maravillosa también, o sea, no hay ninguna diferencia de esto. Las cosas fuertes que yo le vi fueron 32 bits, Open Gate, de audio, grabación externa en SSD y ProRes RAW de manera interna, ¿ok? Esta también tiene grabación de NRAW de manera interna. El Pixel Shift, que fue lo que les mencioné, es la única que lo hace sin trípode, 177 megapíxeles, me parece increíble. El sistema de inteligencia artificial de enfoque lo tienen todos. Bueno, los puntos fuertes aquí los tienen, los puntos débiles y el precio de cada una de ellas, ¿ok? Esas fueron las referencias cuando apenas salió la S1R Mark II. Pueden haber ahorita algunos ajustes. Les mencioné al inicio que iba a hablarle de lo que eran las implementaciones de funciones en la última actualización de esta cámara. Así que vamos a ello. La primera es que agregaron nuevos formatos de grabación en OpenGate, por ejemplo en 8K, que antes no existía. Ahora lo puedo hacer en 8.1 y hasta en 7.2 también, utilizando todo el sensor, o sea, en el formato 3x2. El segundo punto es que incorporaron la posibilidad de salida RAW a través del HDMI. O sea, que puedo grabar en RAW no solamente de manera interna, sino también utilizando un grabador externo como el Atomos Ninja 5 o el de Blackmagic. Esta de verdad me parece increíble, que es la implementación del C-Log de ARRI. O sea, han metido la ciencia del color en el logarítmico de lo que se refiere en las cámaras de ARRI. Por lo cual, si eres usuario de ese tipo de cámaras de grabación de cine, bueno, aquí tienes una cámara B bastante económica que puede reproducir los colores tal cual como la tuya. Y sé que algunos me dirán, bueno, eso lo puedo hacer a través de edición, pero mientras menos trabajo tengo, mejor para mí. Eso sí, esa función es paga, o sea, si quieres agregar esos C-Log de ARRI, tienes que pagarlos. ¿Se acuerdan que les mencioné al inicio de que había una función de enfoque nueva que también estaba presente en esta actualización? Bueno, no es otra que ahora tiene el reconocimiento de deportes urbanos, como el breakdance, como el skate, en fin. Vas a tener esa posibilidad de también de activar el enfoque basado en ese tipo de actividades. Un poquito más avanzado está el sistema de sincronización por timecode a través de Bluetooth, conectividad de manera directa con algunos estabilizadores de DJI, como por ejemplo el RS4 Mini. Yo no lo tengo, pero bueno, es una de las funciones que ellos dicen que ahora está presente dentro de esta actualización. Puedes transferir de tu tarjeta de memoria al SSD los archivos directamente desde la cámara. O sea, si estás de viaje y no tienes la computadora a mano en ese momento, bueno, conectas tu disco duro y pasas todos los archivos de un lado a otro. Y así vas ahorrando tiempo, y cuando llegas a tu casa lo que haces es conectar el disco duro y listo. Para algunas ópticas de Lumix, ese anillo de enfoque lo puedes personalizar y utilizar otra función allí. Y por último, puedes cambiar el color del marco de autoenfoque para que pueda ser distinguible dependiendo del tipo de elemento que tengas enfrente y que pueda destacar un poquito más ese cuadro. Y bueno, llega el momento de concluir. ¿Cambiaría yo Sony por Lumix al día de hoy? Y la respuesta es sí, pero no. O sea, sí me cambiaría porque las funciones son muchísimo más avanzadas, tendría un mejor equipo con unos colores que personalmente me parecen más agradables, con la posibilidad de grabar en un disco duro externo, OpenGate, ProRes RAW de manera interna. O sea, son tantas las ventajas, tanto en fotografía como en video, porque en fotografía también vimos lo del Onion Skin, lo del Stop Motion, lo del pintar con luz, el Pixel Shift sin necesidad de trípode, los nuevos sistemas de enfoque, pero bueno, tengo mucho dinero invertido en ópticas de Sony y hacer el cambio sería bastante costoso para mí. Pero si pudiera hacerlo sin perder dinero, créanme que no lo pensaría. Esto significa que cualquier persona que vaya a arrancar en fotografía debería tomar como primera opción Panasonic. Bueno, va a depender también. Por funcionalidades y precio, definitivamente es la mejor alternativa de todas. Pero hay que tomar en cuenta dos cosas que creo que son importantes y que pueden ser barreras para algunas personas. La primera es que debido a la cantidad de funciones que tiene, es compleja de manejar. No es una cámara que tú dices, la agarro, la prendo y empiezo a hacer video y foto y me va a salir bien como en el caso de las otras marcas. Al tener tantas opciones profesionales, puede intimidar al principio. Ojo, a mí no me molestaría siendo nuevo usuario porque soy ese tipo extremadamente tecnológico que me encanta estar metido dentro de un manual y revisar todo, pero sé que a algunas personas le puede parecer intimidante el tener tantas alternativas.
y que normalmente el usuario cuando está arrancando no conoce cuál es la diferencia entre una y otra. Y lo segundo es que el ecosistema de Lumix, a pesar de que es gigante, o sea, la gente cree que es que no hay casi ópticas de ellos. No, hay muchísimas. De hecho, tienen más ópticas. Si ustedes se meten en la página de VIH, por ejemplo, van a darse cuenta de que hay más alternativas en la montura L que en la montura R de Canon. Claro, no llega a la cantidad de ópticas que ofrece Sony, pero sí tiene muchísimas opciones. Pero ¿qué pasa? Como ha sido una cámara que en el mercado ha ocupado muy poco espacio, muchas personas como yo o como muchos latinos que les gusta indagar y trabajar y buscar dentro del mercado de segunda mano, aquí prácticamente ese mercado es ínfimo comparado con las otras marcas. O sea, si tú vas a buscar un 50 milímetros de Sony usado, te van a aparecer 100 opciones, y si buscas lo mismo dentro de Panasonic, te van a aparecer 2 o 3 opciones. Pero esas 2 o 3 opciones van a ser de una excelente calidad, porque no solamente son los lentes fabricados por ellos, sino por Sigma también, que está en esa alianza de la montura L, y inclusive puedes tener también los de Leica. Pero bueno, tienes que tomar en cuenta de que dentro de este sistema la cantidad de unidades que se han vendido y ese mercado de segunda mano es muy pequeño con respecto a las otras marcas. Pero si ninguno de esos dos puntos te molestan porque tú eres de los que compra ópticas nuevas o sencillamente tienes la paciencia para conseguir la distancia focal que tú quieras en un momento dado y puedes esperar, definitivamente esto es la mejor alternativa al día de hoy, julio del 2025, en ese rango de precio de todas las marcas que fabrican cámaras. Y sé que algunos me dirán, Arturo, ¿no hablaste del rolling shutter? Pues que yo eso no me preocupa, yo no estoy moviendo la cámara como un loco para hacer fotos ni para hacer videos. Entonces eso es algo que a mí no me molesta. Pero sí, para aquellas personas que quieran saber información sobre eso, el rolling shutter es bastante grande. Sé que en algunas opciones de toma y con unas ciertas velocidades es prácticamente imperceptible y se ve bastante bien. Pero normalmente sí va a haber un problema de ese efecto gelatina cuando mueves la cámara muy rápido o hay un objeto que se está moviendo dentro del encuadre muy rápido. Pero bueno, no es un sensor apilado ni semiapilado, entonces no tiene la capacidad de procesar tan rápido. Y le repito, si no fuera porque tuviera tanto dinero invertido en Sony, definitivamente Lumix para mí sería la mejor alternativa. Solamente por el Open Gate, que me quita la mitad del trabajo de grabación, porque no tengo que estar grabando en vertical y horizontal, sino que sencillamente lo hago nada más en una sola toma y después recorto en lo que es postproducción. Y poderlo hacer de paso o en un disco duro externo sin tener que estar comprando memorias que normalmente se echan a perder después de cierto tiempo, que tienen poca capacidad o que son tan costosas, es una ventaja también gigante. Pero bueno, quiero saber la opinión de ustedes. Ya yo les di la mía desde el punto de vista de usuario de Sony sobre esta cámara. ¿Qué les pareció? ¿Consideran que sus funciones los ayudarían a ustedes en su flujo de trabajo? No dejen de escribirme allá abajo en la caja de comentarios, que ustedes saben, los leo todos. Por otro lado, si quieres compartir conmigo alguna fotografía o video, la hayas tomado con Panasonic, Sony, Canon, lo que ustedes quieran, no me importa. No te olvides de etiquetarme en mis redes sociales, Facebook e Instagram. Y como siempre, señores, muchísimas gracias por atreverse ahí. Nos vemos en el próximo video.